Saludo a todas, a todos de este espacio. Mi nombre es Luis Lazo Valdivia, soy coordinador nacional del Foro Salud, que es una organización de sociedad civil que está instalada en todas las regiones del país y principalmente hacemos defensa, abogacía por el derecho a la salud de la población. Agenda 2030 para Foro Salud, para mi persona en particular, es un esfuerzo de las naciones del mundo por ponerse de acuerdo en ciertos criterios básicos y mínimos a modo de un piso fundamental en cautela de los derechos fundamentales de la población, de la humanidad. Esto obviamente para alcanzarlo se requiere que los estados se comprometan y sus administraciones, ¿no? Los gobiernos se comprometan a alcanzar ciertas metas, ¿no? Y ciertos objetivos. Ha habido todo un proceso en los primeros 15 años de este siglo y estamos ahora en este segundo esfuerzo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Donde involucran también el tema medioambiental, ¿no? Del cambio climático y la crisis climática en general, pero que tiene que ver con los temas generales. Son 17 objetivos, ¿no? Hay uno de salud, que es el objetivo 3, pero nos damos cuenta también que el resto de objetivos, siendo esto una suerte de transversalidad múltiple, también afectan las condiciones de vida y la salud de la población. Nosotros consideramos que los países deben hacer el máximo de esfuerzo, no deben contentarse con tener un criterio básico, un criterio mínimo, un esfuerzo al borde del límite, algo así como pasar con 11. No, creo que debemos buscar que nuestros gobiernos, los estados, se comprometan a alcanzar el máximo posible de estos indicadores, ¿no? Y sobrepasarlos para las mejores condiciones de vida y de salud de la población. Foro Salud, desde cuando tengo yo contacto directo en términos de la gestión anterior de la compañera Rosa María Pimentel, buscábamos articular, yo también era parte de la directiva, pero buscábamos articular con la Asociación Nacional de Centros, la ANC, y el Grupo Perú, el grupo de la Agenda 2030, ¿no? Con la finalidad de poder concordar esfuerzos de seguimiento, de análisis, ¿no? de propuestas también, y de diálogo, primero, yo como lo suelo decir, de colaboración entre pares dentro de la sociedad civil, pero también de diálogo con las autoridades y con diferentes niveles de funcionarios que involucran estos ODS, ¿no? Estos ODS, esta Agenda 2030, involucra a todos los ministerios, involucra al Estado en su conjunto y obviamente a la sociedad civil en este espacio de, digamos, reitero, de pares, pero también debe involucrar a la comunidad. El Foro Salud hace el esfuerzo de que los sectores comunitarios, las organizaciones de usuarios y pacientes, ¿no? Las promotoras de salud, los profesionales que se adhieren a las tareas de Foro Salud puedan involucrarse en este esfuerzo, ¿no? De, por un lado, hacer el seguimiento de los indicadores, ¿no? Ahora inclusive con una nueva análisis que ha ocurrido hace poco en relación a qué significa la Agenda 2030 post pandemia, ¿no? o en plena pandemia, ¿no? Y estas miradas más amplias y más abiertas que se tienen que tener para saber abordarlas correctamente. Ha habido un cambio al respecto. El Foro Salud también está atento a eso y esos cambios también ameritan que el Estado, ¿no? Los países, las naciones, hagan esas evaluaciones que permita hacer una suerte de una nueva línea basal, una línea de esos indicadores, en qué punto estamos, porque en muchos se entiende y se reconoce ya que ha habido un retroceso, ¿no? Un retroceso de cómo estábamos hace 2 años, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, y que eso obviamente impacta en las condiciones de vida, de trabajo y de salud de la población. En eso estamos, el esfuerzo es en conjunto, consideramos que son acciones colectivas, acciones colaborativas, y que Foro Salud, desde donde está,
a nivel nacional con la coordinación y a niveles de región, igualmente poder contribuir en ese esfuerzo de todos. Cuando se plantean los ODS, la Agenda 2030, se plantea pues que, supongamos, ¿no? Si fuera el año 2016, está en 15 años, cuando llegó el nuevo gobierno, digamos el 21, en 9 años o en 10 años, se espera, o el gobierno anterior, igualmente, ¿no? Entonces, se espera de que en ese periodo todas las políticas públicas, las políticas sociales en particular, y los sectores ministeriales que tienen que ver con estos ODS puedan alcanzar justamente ese compromiso. Eso implica que la política tiene que estar acompañada con una cuestión muy, muy efectiva, que es el presupuesto. Ahí ha habido de punto de partida, ha habido en nuestro análisis una demora, una lentitud o poco compromiso, también podemos decir. Vino la pandemia y todo lo que podíamos haber estado evaluando, analizando, midiendo, como solemos decir en el tema de salud, el sistema de salud no era el que supuestamente pintaban, se desveló todo lo que realmente era, y la crisis sanitaria que ya estaba en curso en el país con falta de, digamos, de garantía de las prestaciones de servicios de salud a la población por múltiples motivos, esto que llaman normalmente brechas, brecha de infraestructura, brecha de recursos humanos, brecha de medicamentos, brecha de equipamiento, de insumos, brecha de medicamentos, o sea, todos los componentes de recursos que tienen que ver con la construcción de un sistema nacional de salud estaban en declive, estaban insuficientes, como lo dice también la Contraloría General de la República. Esta insuficiencia de las capacidades resolutivas del sistema de salud, que ya existía, recordemos los informes de la Contraloría 2018 y 2019, ya existían, vino la pandemia y simplemente como una máquina trituradora, ¿no?, de fantasías o de supuestas verdades, demolió todo ese armatoste artificial y mostró tal cual es y seguimos teniendo el sistema de salud. Entonces, los indicadores que buscábamos recuperar con los criterios de análisis o de diagnóstico de qué sistema de salud teníamos, cuando fueron develados o demolidos, como digo, por la pandemia, tenemos que entonces ahí tener una nueva mirada, en unas nuevas líneas basales, un nuevo diagnóstico de en qué situación nos encontramos y qué reto se va a plantear el país desde esta fecha, 21, o si quiere desde ahora, 2022, hasta 2030, ¿no?, en estos, digámoslo así, 9 años, ¿no?, del 22 al 30 incluido, ¿qué podemos hacer como país, ¿no?, con las debidas diferenciaciones de las responsabilidades según el estatus dentro del Estado? No es lo mismo un legislativo que un ejecutivo, no es lo mismo el gobierno, los poderes de gobierno, ¿no?, del Estado con la sociedad civil, y no es lo mismo la sociedad civil a través de cooperantes, ¿no?, con el apoyo de cooperantes versus, por ejemplo, la población común y corriente de las comunidades, a las cuales hay que dar información, hacerlas conocer, involucrarlas en los temas, hacer participación social, inclusive en este tema del seguimiento de la Agenda 2030, para lograr incidencias mayores, yo diría, ¿no? Inmensa masa en el Perú de personas que no tienen condiciones laborales adecuadas en este tema de la informalidad laboral, que son básicamente en una economía de mercado lo que soporta si esa persona está sustentada como para poder comprar bienes y servicios que le dé una calidad de vida básica, ¿no?, fundamental. La salud está dentro de eso, lamentablemente, es una mercancía que se compra y vende en el mercado. El sistema público es pobrísimo, no tiene capacidad de responder. Ha sido notorio el tema de los medicamentos, el tema del oxígeno, ¿no?, el tema de las camas hospitalarias, ¿no?, donde las clínicas privadas han aprovechado al máximo esta situación, ¿no?, y el sistema público no ha sido capaz de levantarse a la medida de la demanda de la población para poder resolver esta
digamos, sobreexigencia que estaba por la pandemia, ¿no? Nosotros nos mantenemos los mismos déficits, mantenemos las mismas brechas, por más que se requieren 4.000 camas UCI antes de la pandemia, seguimos con 2.500, vamos a poner el número fraccional, sino 2.500 para redondear, camas UCI, cuando los indicadores, según el volumen poblacional, el Perú debería tener 4.000 camas UCI. Solamente enfocando el tema de las camas UCI, el tema hospitalario, el tema del alto impacto que tiene la medicina de este tipo, intensiva. Y obviamente el tema del primer nivel de atención abandonado, ¿no? Con indicadores donde hay más de 4.300 establecimientos del primer nivel 1-1, o sea, son puestos de salud realmente donde funcionan solamente con el soporte de un técnico de enfermería, ¿no? U otro técnico o auxiliar de salud, sin que tengan profesionales. Y eso es obviamente un abandono del sistema de salud a esas poblaciones que tienen esa condición de su servicio de salud a través de un puesto tan pobremente implementado. Son muchos temas, ¿no? Esa es la situación de crisis, ese es lo que consideramos debe ser visto para poder tener, reitero, esa mirada nueva o punto de partida nuevo, transpandémico, en plena pandemia, ¿no? Todavía no hemos acabado, no sabemos si va a haber una nueva cepa, ¿no? Una que le puedan poner no sé qué letra del alfabeto griego, pero pudiera retomarse otra cepa, o un nuevo virus, no sabemos tampoco. Imaginemos, entonces tenemos que prepararnos, no solamente para lo que estábamos planteando en términos de, reitero, de país y de Estado y de naciones del mundo, no solamente estar recuperando el terreno en relación a la Agenda 2030, sino también prepararnos para nuevos escenarios, ¿no? Del punto de vista de la salud y punto de vista, obviamente, social, económico, que siempre resultan impactados como nos está ocurriendo a todos, ¿no?